Buenos días y bienvenidos. Mucha gente pregunta cómo meditar. Y la verdad es que es casi imposible responder. Es casi como cuando un maratoniano le pregunta a su entrenador cómo hacer para andar o cómo hacer para correr. Exigiría páginas y páginas, horas y horas de explicación detallada de cada movimiento en particular. Clásicamente se admite, existen 108 portales, podríamos decir 108 o 1080 o 8000, da igual, 108 portales clásicos bien definidos de entrada en el estado de meditación. Y por supuesto, podríamos decir que existen cientos de portales de entrada en el recuerdo de sí mismo, en medio de la vida, en el autorrecuerdo. El autorrecuerdo tiene tantas dimensiones como tengo yo. Y en cada una de esas dimensiones yo puedo estar presente, lo que equivale a aparecer en esa dimensión y luego en otra, etcétera, etcétera. Por ello, dar respuesta a esta ingenua pregunta es dificilísimo. Pero lo que sí es más fácil y además enormemente importante, porque nos puede evitar desviaciones muy graves a todos los buscadores en nuestros movimientos, es lo que no debemos hacer, lo que no conviene hacer, lo que tenemos que intentar evitar de todas las formas posibles. Hay 4 cosas que a mí me interesa mucho generalmente recalcar. Son las 4 no eses. Me explico. No sufrir, no sudar, no saltar. Y lo más importante, no soltar. No soltarse de la búsqueda, no soltarse del camino, no soltarse de mi propio trayecto. Pero comencemos con la primera. No sufrir. Auténtico imperativo categórico. El sufrimiento autoimpuesto no sirve. El sufrimiento añadido por la vida es una oportunidad. Pero el sufrimiento psicológico autoimpuesto no va a generar un estado de conciencia que nos fuera eficaz. Y los buscadores a veces creemos que el sufrimiento autoaplicado tiene un inmenso valor. Y no es así. Ciertamente que es un punto delicado y que habrá que conocer bien la situación de cada buscador en cada momento para poder darle un consejo preciso y adecuado. Pero en principio podíamos decir que el sufrimiento no nos sirve por la sencilla razón de que el sufrimiento en el buscador todavía no es consciente. Todavía el buscador, por definición, no se conoce a sí mismo. No conoce ni su maquinaria ni su consciencia libre. No conoce ninguna de las dos.
está buscando, es un buscador. Por eso, en este caso, el sufrimiento del buscador no es de ninguna utilidad, al revés, se va a manifestar como un gran obstáculo y además como un gran peligro para el equilibrio personal de ese buscador. Hay dos tipos de sufrimiento. El primero sería el intelectual, ese que nos lleva a decir, no entiendo, no comprendo, esto es muy difícil para mí, jamás lo conseguiré comprender, o esto es imposible de entender, etcétera, etcétera. Ahí el buscador cree que está castigado a no entrar en una situación de comprensión personal y directa. Quizás se compara con los demás. Quizás en el fondo hay una gran ambición de conocer. Quizás es impaciente. Quizás cree que lo importante es conocer y comprender. Cuando es importante, pero quizás no lo más importante en un verdadero trayecto serio y sistemático. Esta palabra de sistemático siempre la señalamos. El trabajo debe ser algo sistemático, no accidental. El segundo sufrimiento que todavía debiéramos intentar evitar más es el sufrimiento emocional. Ah, pobre de mí. No lo conseguiré, no lo merezco, no lo lograré, estoy muy lejos de ello. Esto es para otras personas o seres. No me corresponde a mí alcanzar esa situación de bienestar, de unidad emocional, de reconciliación conmigo mismo, etcétera, etcétera. En el fondo, ahí lo que se manifiesta es la acción de una autoestima empobrecida, que a veces la búsqueda se encarga de empobrecer aún más. Esto que digo comprendo que puede ser objeto de discusión, pero también es cierto que es una situación que podemos ver con muchísima nitidez en muchas situaciones que sufren los buscadores. Inician la búsqueda con poca autoestima, con poca confianza en sí mismos, y la propia búsqueda les hace incluso perder lo poco que tenían de confianza en sí. Por eso, en esas situaciones de enseñanza, lo mejor es interrumpir y replantear todo. También se produce este sufrimiento emocional cuando hay un componente de masoquismo psicológico, que no es ni más ni menos que creer o entender que el dolor, el sufrimiento, sirve de una forma definitiva en la búsqueda, y es algo que es verdad y no es verdad. Como digo, habrá que ver qué sufrimiento, si es un sufrimiento consciente y afectado alegremente. Se puede afectar alegremente un cierto tipo de lo que llamaríamos, desde el punto de vista humano, un cierto sufrimiento. Voy a una sesión de meditación en vez de ir a la playa.
Vaya sufrimiento, te dirán tus amigos. Madrugo para tener unos buenos momentos de meditación en silencio. Y vaya sufrimiento, te dirán tus buenos amigos. Pero no hay sufrimiento, aunque lo parezca. La segunda S, no sudar. Esto es muy, muy importante, porque cuando hacemos la pregunta, ¿con qué intensidad debiera yo meditar? Pues tenemos las respuestas clásicas. Es súper conveniente meditar todos los días. Meditar una vez al día, por lo menos. En general, siempre por la mañana. Y meditar un periodo de tiempo que a mí me convenga y me vaya bien. Media hora, 3/4 de hora o más, depende. ¿Cuánto meditar? ¿Cuántas veces puedo yo aparecer en la vida y silenciar mi mente y de alguna forma, esto hay que entenderlo bien, paralizar un poco la vida ordinaria para aparecer yo? Estoy paseando, pensando en mis cosas y en un momento determinado consigo frenar y me siento yo vivo aquí, pleno, real, maravillado de la realidad que me rodea. Luego tengo que pensar en cómo recoger el coche, quizás, y vuelvo a una cierta actividad mental ordinaria. Pero ¿cuántas veces puedo yo hacer eso en el día? ¿Cuántas veces conviene que yo me recuerde a mí mismo lo que implica en el fondo parar o interrumpir sin peligro ninguno la propia vida? El autorrecuerdo puede ser de 1 minuto y es plenamente suficiente si es de calidad. No pasa nada. El mundo no se deshace. Yo no soy asaltado. No me roba nadie nada. Al revés. Después de ese minuto de inmovilidad completa, estoy mucho más ágil y atento. De forma tal que me manejo en la vida mucho mejor. Porque además estoy mucho más libre de las impregnaciones emocionales que acompañaban a mi discurso mental. Por lo tanto, los movimientos en la búsqueda tienen que ser armónicos. Tienen que ser de alguna forma, tienen que contener algún tipo de elegancia y naturalidad. Los movimientos de los animales son prácticamente todos de una notable elegancia, si nos fijamos bien. Incluso de animales, en fin, que no nos gustan demasiado. Pero el movimiento siempre tiene una cierta elegancia y los movimientos en la búsqueda debe tenerla también. No valen los esfuerzos intensísimos de correr que provocan esa situación anaeróbica que va a ser casi imposible sostener mucho tiempo. Si yo hago esfuerzos intensísimos, probablemente voy a interrumpir mi práctica. Si hago esfuerzos aeróbicos, naturales, armónicos, me permite hacer esfuerzos sucesivos, incluso continuos. Por la mañana hago
tal o cual cosa, por la tarde hago tal o cual cosa, al ir a la cama hago tal o cual cosa, de una forma muy natural. Pero estoy prevenido de no provocarme situaciones de asfixia que me llevarían a interrumpir y me dejarían desorientado, porque mi mente haría la asociación entre la evolución de mi consciencia y esos estados de espasmo absolutamente desagradables que me provoco cuando se produce en mí una sudoración, cuando mis movimientos provocan esa sudoración indeseable. Por lo tanto, no sudar. Atentos, atentos, muy alerta a no sudar en los esfuerzos. Tercera S, no saltar. No saltar en la enseñanza, en el camino, en la práctica, en las habilidades, no saltar. El saltar viene generalmente por la vía de la imitación de otros. Cuando yo me abandono a mí mismo, cuando yo abandono, digamos, el interés en mi propio autodesarrollo y deseo imitar a otras personas o figuras históricas o leyendas o verdaderamente personajes mitológicos, y los deseo imitar. La imitación de un hombre despierto, en general, no conduce nunca al despertar. Cuando el Buda se sienta debajo del árbol de la iluminación, él no está imitando a nadie ni a nada. Tampoco está buscando el nirvana porque no sabía lo que era el nirvana. Lo único activo en él era una decisión de alcanzar un estado presentido, pero en absoluto descrito por nadie. Y tampoco que él hubiera podido conocer en nadie. Y eso que había vivido con los grandes maestros y rishis del hinduismo. Por lo tanto, la imitación en general va a ser un enorme obstáculo, sobre todo para el buscador que ya tiene una cierta experiencia. Cuando somos buscadores jóvenes, va a ser totalmente imposible renunciar a la imitación, porque esa imitación va a ser consciente, pero sobre todo va a ser inconsciente. Los responsables del trabajo tendrán que estar alerta y orientar con delicadeza y con suavidad al buscador para que no se quede fijado ahí en una simple imitación. La otra posibilidad que nos lleva con mucha frecuencia a saltar, o al menos desear saltar en vez de desear andar, es la ambición. La ambición, en este caso, que podríamos llamar la ambición espiritual. La ambición de la vida, cuando empieza el buscador a buscar, la arrastra y la lleva sobre la ambición espiritual. Es inevitable. Es inevitable. Hasta que no se libre de la ambición de la vida, su búsqueda será ambiciosa. Esto lo sabemos los buscadores mayores perfectamente. Todos hemos sufrido esta situación de tener que reconocer en nosotros que la ambición no resuelta en la vida se utiliza igualmente en la búsqueda, como el miedo no resuelto en la vida va a intervenir negativamente en la búsqueda.
y muchísimas cosas más no resueltas en la vida. Pero en concreto lo que nos lleva a desear saltar, a no dar el paso siguiente que yo debo dar, sino otro que me he imaginado que habría que dar o que he soñado con poder dar, un paso que está aquí, a 20 metros de donde yo estoy. Eso interrumpe por completo un avance progresivo y natural. Por eso, toda búsqueda debe empezar desde la situación más natural del hombre. El hombre no se puede imaginar para buscar. El hombre se tiene que tocar en su mayor naturalidad y sinceridad, reconocerse como lo que es, reconocerse como un ente distinto de todos los demás en el mundo y a lo largo de la historia. Y empezar a moverse paso a paso, tranquilamente, desde la realidad que es, no desde la realidad que se imagina ser. Esto es importantísimo y probablemente sea lo más difícil de la búsqueda, que el que busca sea un ser real, no un personaje, sino un ser real, humilde, discreto, pero auténtico, constituido por una sustancia verdadera. Ese hombre no tendrá necesidad de saltar, sino que tendrá necesidad de dar el siguiente paso con elegancia, armonía y eficacia. Y entonces comprobará que se produce un verdadero avance, un auténtico progreso. No se quejará de que la búsqueda o el trabajo sobre sí no conduce a nada. No. Habrá dado 1, 2, 3, 20, 40 pasos verdaderos, que además, afortunadamente, suelen ser estos pasos auténticos irreversibles. Irreversibles. Son logros más que experiencias. Por eso son irreversibles. Y por fin la cuarta S, la más importante, en la que hay que insistir muchísimo. No soltar. No sueltes. No sueltes la enseñanza. No sueltes el grupo o la sangha, los amigos que te acompañan. Y no sueltes sea el instructor, sea el guía o sea el maestro. Nuestra posibilidad de ser ayudados viene por estas tres vías. Una enseñanza, un marco teórico, que generalmente suelen ser extraordinarios para la inteligencia, que deslumbran a nuestra inteligencia por las intuiciones que podemos percibir en esa enseñanza. Un grupo de gente, compañeros, amigos espirituales se les podría llamar, que me acompañan, que desean desarrollar también su esencia. No quieren divertirse, entretenerse, pasárselo bien, reconocerse unos a otros como personalidades y reforzar la propia autoestima. No. Un grupo de buscadores, como cada uno quiere desenvolver su esencia propia, también desea que los otros desenvuelvan su esencia propia. Y las interacciones humanas demasiado humanas, que solo son de personalidad a personalidad, en realidad constituyen o una carencia que se superará con el tiempo, quizás,
o un obstáculo clarísimo, un enganche clarísimo, personal, que impide cualquier verdadero avance hacia la liberación. Y esto podemos observarlo en muchos grupos que buscan, según se dice, la liberación, mientras el grupo inconscientemente cae en un sueño en el cual los miembros se enganchan unos a otros y de ahí no se puede mover absolutamente nadie. Un guía verdadero, un maestro verdadero, podría resolver esa situación. Pero no hay tantos, aunque sí los hay. Por lo tanto, no debemos soltar. Los tres hilos a los que tiene agarrados el buscador no se pueden soltar a la vez, porque si lo soltamos 2 días, probablemente lo soltemos durante 2 semanas. Y si lo soltamos 2 semanas y olvidamos todo nuestro interés en la búsqueda, probablemente lo soltemos 2 meses, y si lo soltamos 2 meses, probablemente aparezcamos al de 2 años que hemos estado entretenidos, muy entretenidos y muy divertidos en no sé qué. No se puede soltar. Y el hombre tiene que tener un grado de autoconocimiento para saber en qué medida puede soltar uno u otro de los 3 constituyentes de la búsqueda. Puede saber que él puede soltar durante 2 días, ¿sí?, porque tiene una serie de actividades personales, familiares o de otro tipo que le impidan realizar prácticas, digamos, muy sofisticadas, por ejemplo, las de la meditación. Pero también sabe que no puede soltar 5 días. Ese hombre sabe que no puede soltar 5 días, que solo puede soltar 2. Porque cuando suelta 5 días, tiene que volver a empezar, a reubicarse en la búsqueda, a calentar motores otra vez. Y no hay ninguna garantía de que se pueda volver, porque en ese interín la vida puede traernos una influencia negativa que nos desvíe por completo de nuestra propia búsqueda. Por lo tanto, aunque yo en un momento determinado me haya cansado, por ejemplo, de mi grupo de búsqueda, de mis amigos espirituales, puedo tener la teoría y agarrarme a ella, porque esa teoría siempre es valiosa, porque esa teoría directamente ilumina mi capacidad intelectual. Puedo estar enfadado o decepcionado con el guía o con el maestro, a los que yo había imaginado con poderes y con una supernaturaleza esencial. Quizás descubro que tienen un componente humano y mental muy marcado. Y sin embargo, tengo un grupo de personas que me animan a moverme con ellas. Por ello es fundamental tener esos 3 hilos, y aunque hay épocas, y esto es cierto, en la evolución va a suceder, periodos en que no puedo contar con mi respeto ni apreciación del guía, mucho menos del maestro, que siempre está lejano. No puedo contar a veces con mi apreciación de la enseñanza. Ya no me dice nada. No me dice nada porque he perdido su sentido o sencillamente porque la he superado. Cosa que es absolutamente posible, no solo absolutamente posible, sino completamente necesario. Superar enseñanzas, marcos conceptuales, paradigmas. Y otras veces puedo decepcionarme del grupo porque veo que es no solo humano, sino demasiado humano. Que ahí todavía el grupo no ha sido tocado por nada trascendente.
que en medio del grupo no hay una realidad superior, que en ese grupo una presencia más alta, por alguna razón, la que sea, no logra encarnarse y aparecer. Pero no suelto alguno de los tres hilos y espero con paciencia y con aceptación que se reactiven los otros dos. Soltar todo es como exponerse de nuevo a la ley del accidente, podríamos decir. Es como caer en manos de las influencias de la vida. No trabajar durante una semana es un peligro mayor. Y para algunos, no trabajar durante 3 días es también un peligro mayor. Yo puedo dormir, puedo divertirme, puedo entretenerme, puedo ser ordinario, puedo ser banal incluso, y aparcar mi trabajo durante un tiempo, pero tengo que ser lo suficientemente consciente e inteligente para saber cuánto puedo dormir. ¿Durante cuánto tiempo puedo estar pasivo y vivir una vida ordinaria sin mayor activación de mis metas? Muy bien, pues estos 4 consejos, que no tengo ningún inconveniente en reconocerlos como 4 consejos, que nos hubiesen podido venir muy bien a los buscadores cuando éramos más jóvenes, deben ser tomados muy seriamente en consideración, quizás analizados, de hecho incluso con otras personas. Y si tengo la fortuna de tener un buen instructor, un buen guía, honesto guía, o un maestro que me conteste a mis preguntas e inquietudes, son realmente temas que yo puedo y debo desarrollar. Pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.